silogismo de la ideología de género. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a la hora que vayas a ver esto. El objetivo del presente video es mostrar de la mano de las propias premisas expuestas por los movimientos conservadores cómo es que grupos como Con mis hijos no te metas carecen de sentido bajo la propia argumentación conservadora. Es necesario aclarar que en este video se tratará de no usar las definiciones atribuidas por las ciencias sociales a los conceptos que se manejarán, sino las definiciones que son empleadas por los movimientos conservadores. Por ejemplo, la palabra ideología de género es calificada por la mayoría de los medios como una teoría de conspiración, pero en este campo se asumirá, para fines didácticos, como si fuera verdadera. Comencemos. Premisa 1. El género es inalterable. Para entender esa premisa es necesario comprender qué es género. Pero repito, para el discurso conservador, no necesariamente lo que es entendido en el mundo académico. El término género es en algunos casos un concepto inexistente, inventado por los así llamados progresistas, o progres como se les suele denominar, o simplemente una palabra creada por la izquierda para cambiar el lenguaje y referirse al sexo biológico. En ese punto es necesario aclarar que no todos los conservadores tienen esta idea. Por ejemplo, Agustín Laje sí reconoce la diferencia entre sexo y género, en el sentido tradicional de la palabra, pero ya se asume que el sexo es sinónimo del género. Es decir, para el discurso conservador, cuando te refieres a la palabra género, necesariamente e indefectiblemente estás hablando de la palabra sexo biológico. De ahí se hace énfasis a afirmaciones obvias y descalificaciones innecesarias, como por ejemplo la palabra de la genética ya demostró que solo existen dos géneros, hombre y mujer, o menos ideología, más biología, o poner énfasis en el tema de los cromosomas y cosas así. Desde esta visión se hace énfasis, es decir, los conservadores afirman a pies juntillas, de manera recalcitrante, que ellos defienden la biología y la ciencia frente a una presunción oscurantista, que se denomina ideología de género, que veremos posteriormente. Es desde este punto que Laje hace una explicación innecesaria del por qué la autoestimulación del aparato reproductor genera placer. No quiero decir la palabra con M, por si acaso es prohibitiva en YouTube, pero ya saben a lo que me refiero. El género, entendido como sinónimo de sexo por el discurso conservador, no es susceptible de modificaciones a capricho de los individuos, pues, como se señala en los discursos conservadores, solo un delirio, o en algunas ocasiones, o como lo denominan algunos, un trastorno, te llevaría a negar tu naturaleza biológica. Entonces se pone énfasis y se pone como ejemplo el caso de David Reimer, que se puede observar en el siguiente video. Véanlo por favor. Para señalar que el género no se puede modificar sin importar lo mucho que se intente, porque se encuentra escrito en los genes. De ahí nacen y parten las afirmaciones de que las personas trans generalmente son, según el discurso conservador, personas que se disfrazan y niegan su naturaleza humana, naturaleza sexual y todas esas cosas, porque cada uno de sus genes y características sexuales gritan a los cuatro vientos su género real. Volviendo al tema, y para que quede muy claro,
Para el discurso conservador, cuando dices género, dices sexo. Es decir, que sexo para ellos es igual a género. Premisa 2. La ideología de género intenta cambiar el género de los niños. Para este punto es necesario conocer qué es la ideología de género, según el discurso conservador, obviamente. En lo personal, hasta la fecha de publicación de este video, solo la definición que da Lage me resulta más o menos satisfactoria. ¿Qué nos dice Lage? La ideología de género es una ideología anticientífica que con fines totalitarios desarraiga la sexualidad humana de su naturaleza para explicarla desde la cultura. Para el discurso conservador, la ideología de género es anticientífica porque intenta explicar las diferencias entre hombres y mujeres de manera exclusiva con la cultura, ignorando la biología. Es decir, el discurso conservador plantea la idea de que los ideólogos de género, las personas que consideran a los que llaman los ideólogos de género, defienden la idea de que todo es cultura y no hay una, una base biológica. Incluso personas como el diácono Girolamo Furio consideran que se intenta decir que las diferencias biológicas son inexistentes y todo es cultural. Es decir, para este señor, lo que los ideólogos de género venden es que todo es cultural. Es decir, que la biología no existe, que las diferencias sexuales, los caracteres sexuales tanto primarios como secundarios, son un invento del patriarcado o algo así, y que todo esto tiene el fin de destruir. Pero es el aspecto totalitario el que es relevante en este punto. Para los conservadores, como el movimiento Con mis hijos no te metas, se busca adoctrinar a los niños desde el colegio y la cultura para trastornarles su sexualidad. Bueno, ya saben, eso de alguien quiere pensar en los niños. O sea, se busca homosexualizar a los niños, convertirlos en personas trans, hacer que todos se vuelvan drag queens, destruir la familia, reducir la población mundial, obligar a que todo el mundo se vuelva homosexual. Y no menciono lo de los maps porque probablemente sea prohibitivo en YouTube. Esa es la columna vertebral del movimiento anti-ideología de género. La razón de ser, proteger a los pobres niños del adoctrinamiento de género y la homosexualización de la sociedad gestada por Soros, el marxismo cultural, el neoliberalismo, los reptilianos, los illuminatis, los judeomasones, los arcontes, el Club Bilderberg, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí los intentos de evitar a toda costa la educación sexual en las escuelas para que supuestamente no homosexualicen a los niños o que las minorías sexuales aparezcan o sean presentadas en comerciales o en películas o prohibir, no sé, estas cosas como las roponisex, digamos, aunque es algo raro, pero probablemente podría llegar a ocurrir, o denunciar que en Toy Story 4 Forky era un personaje que representaba a los trans e iban a homosexualizar a los niños. El objetivo, en conclusión, el objetivo es impedir que los ideólogos de género cambien el género de los pobres niños indefensos a merced del globalismo, de los grandes metacapitalistas como George Soros y Bill Gates,
y los Rockefeller, etcétera, etcétera, etcétera. Conclusión. La conclusión a la que he llegado bajo estas premisas es simple. La ideología de género va a fracasar. Y explico por qué. Si la naturaleza del género es inalterable, como mencionan los conservadores, entonces ningún esfuerzo por parte de los ideólogos de género va a rendir frutos. No importa que tantos cursos de género asistan los niños, o que tantos homosexuales, drag queens, transexuales, bisexuales, etcétera, etcétera, vean en la televisión, en los medios, en los periódicos, en los videojuegos, en el cine, en las películas, etcétera, etcétera. Nunca, jamás, never in the life, como diría un candidato a presidente de mi país, van a conseguir homosexualizar a los niños ni hacer que cambien su género, porque como los mismos conservadores dicen, género igual sexo es inalterable. Y para los que vayan a argumentar, no, pero los pobres niños están siendo bombardeados por una propaganda homosexualizadora muy fuerte, gestada por el nuevo orden mundial, les recuerdo que las personas que mencionan al caso de David Reimer y John Money deben asumir y deben recordar que ese caso fracasó irremediablemente. A pesar de que la presión que se ejercía sobre David Reimer era mucho más alta de lo que supuestamente podrían ejercer sobre cualquier niño en la sociedad occidental en la actualidad. Estas premisas, mi recomendación sería que el discurso conservador de las personas conservadoras es que no pierdan el tiempo con movimientos como con mis hijos no te metas. Ustedes ya han ganado de antemano. Si lo que dicen es verdad, que el sexo igual género no se puede cambiar, entonces no importa lo que hagan los ideólogos de género. Igual no van a conseguir nada, han fracasado, ya es perder el tiempo continuar con ese tipo de movimientos que busquen prevenir de cosas que no van a poder pasar, porque como mencionan, como dicen los propios conservadores, el sexo no se puede cambiar, el género no se puede cambiar, por lo tanto están perdiendo el tiempo. No luchen contra amigos, más bien enemigos que no pueden conseguir nada. Frente a esto pueden surgir ciertas objeciones a lo que digo, ¿no? Una de ellas sería que en ese caso, entonces, ¿por qué existen personas transexuales? Muchas personas que creen en la ideología de género podrían afirmar que es que estaban adoctrinados por el globalismo, pero como contrarrespuesta es si una forma de adoctrinamiento ya existe para conseguir que, que la sexualidad cambie, en ese caso, ahí sí preocúpense. La primera premisa que tanto defienden es falsa. El género igual sexo sí se puede cambiar. Por lo tanto, la ideología de género es verdadera. Así es que su lucha carece también de sentido, porque están defendiendo, no están de parte de la ciencia, están de la parte de una ideología anticientífica, como denuncian que es la ideología de género. Por lo tanto, aceptar la premisa de el adoctrinamiento es aceptar que la primera premisa del género es inalterable, es falsa. Otro punto de vista podría ser, otra objeción posible, es decir, que esas personas, las personas trans, y por si acaso, espero esta parte que no me genere ningún hate mail,
son personas que están trastornadas. En ese caso, podemos argumentar que tampoco se preocupen del trastorno, sea tanto de naturaleza biológica como de naturaleza social. De igual manera, los pobres niños que son sus hijos no lo padecen, o si lo padecen no hay nada que hacer. Así es que si asumimos la primera premisa, que el género igual sexo es inalterable, entonces sus hijos no padecen de ese trastorno, y si lo padecen, aténganse a las consecuencias. No puedes cambiar el sexo, como ya habían mencionado ustedes mismos, los conservadores, ¿no? Así es que igual sería una pérdida de tiempo luchar contra algo contra lo que no se puede luchar, ¿no? Bueno, hasta aquí sería todo. Muchas gracias. Bueno, hasta aquí sería todo. Muchas gracias por haber escuchado este larguísimo discurso, aunque no tan largo, sobre el por qué la ideología de género, incluso en los propios términos de los conservadores, carece de sentido, y por qué mis recomendaciones que no pierdan el tiempo haciendo movimientos como comicios antimetas, desde que si están tan seguros de sus premisas no deberían preocuparse. Y eso, hay que aclarar una cosa, nada de lo que ha afirmado de que el género es igual al sexo o que la ideología de género existe son cosas que acepten la realidad. O sea, es simplemente en, tono, en un sentido didáctico para explicar por qué las premisas conservadoras refutan su propio accionar, ¿no? Bueno, muchas gracias. Denle like, compartan este video, véanlo, suscríbanse por favor, eso me ayudaría mucho. Que tengan un buen día, una buena tarde o buenas noches.